Bueno, muy bien, hoy vamos a seguir con este tema de lo que es el mundo, que es el sistema antidios. Pero por supuesto vamos a estar en Primera de Juan para aquellos que llegan nuevos y cómo así que el mundo, bueno, usted puede encontrar los otros episodios de la Iglesia en Casa, ahí están, libre para todos los que quieran aprovecharlo. Y Primera de Juan capítulo 2, versículo 15 dice: no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué hay en el mundo? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y luego dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces hablemos de este sistema. Hay una corriente que está llevándose la gente a su destrucción. Hay una corriente bien tremenda. Y yo le voy a ir explicando cómo orar y qué hacer, con la ayuda, por supuesto, de la palabra y el Espíritu Santo. Cómo orar y cómo hacer para sacar a alguien del mundo. Cómo sacarlos de allá. Lo primero que le voy a decir en esta hora es que debes convertirte en un pescador de hombres. A eso llamó el Señor Jesús a Pedro, a ser un pescador de hombres. Ahora, para aquellos que nunca hemos pescado, que nos gusta comer el pescado, pero nunca hemos sacado el pez del agua, no es una tarea fácil. Sacar un pez del agua es complejo. Y perdóneme la ignorancia, pero en lo poco que yo sé, es que si usted va a pescar y usted va con un anzuelo y usted va con una caña, usted tiene que tener una carnada específica y según la carnada, así es el pez que se saca. No es lo mismo utilizar una lombriz de anzuelo, de carnada, que utilizar, por ejemplo, hay peces que hay que ponerles un trozo de otro pez, por ejemplo, un trozo de atún, ejemplo. Entonces no es lo mismo, son carnadas diferentes, ¿para qué? Para peces diferentes. Entonces cuando el Señor le dice a Pedro, te haré pescador de hombres, entonces le está diciendo que cada persona a la cual nosotros le vamos a compartir del Señor es única. Entonces puede que una persona llegue a los pies del Señor a través de compartirle de mi testimonio. Hay gente que dice, yo quiero ganar almas, pero yo no me sé nada de la Biblia. Hermano, comienza compartiendo tu testimonio. Entonces hay gente que llegará con esa carnada, con el testimonio. Hay otros que llegarán cuando tú le dices, ¿sabes qué? Te voy a obsequiar música cristiana. Esto sucede mucho con los jóvenes. Los jóvenes cristianos que escuchan reggaetón, que escuchan música electrónica, que les gusta otro tipo de adoración diferente a la de nosotros, una forma de poner una carnada para sacarlos del mundo es mostrarle que en Dios nosotros también tenemos todo tipo de ritmos. De hecho, le quiero contar que usted va a encontrar salsa, usted va a encontrar merengue, usted va a encontrar vallenato, usted va a encontrar... los religiosos tildan cosas, ¿no? En mi época, cuando yo comencé en las cosas del Señor, era del diablo poner luces en una iglesia, ¿no? Realmente el que lo quiere hacer, que lo haga. Yo no le veo ningún problema a eso. Después de que la iglesia no se parezca al mundo, no interesa. Si la iglesia puede mejorar su aspecto y brindarle una comodidad a las personas sin perder la sana doctrina, no hay ningún problema. De hecho, a mí me llamó la atención, ahora que estuvimos en Estados Unidos, yo tuve la oportunidad de ir a una iglesia hispana, nos congregamos allá en una iglesia hispana, pero también tuve la oportunidad de ir a un culto de una iglesia americana. Y me llamó mucho la atención ir a una iglesia donde todos eran en inglés, se predicaba en inglés. Entendí un cuarto del mensaje, lo que se dijeron, ahí entendí la mitad. Pero me pareció precioso lo que vi allá. Y me pareció precioso la cantidad de jóvenes que llegaban a ese lugar, y jóvenes, y jóvenes, y jóvenes, y jovencitas. Y era una iglesia con tecnología y pudimos ver jovencitos de 12 años filmando el culto y metidos en audiovisuales de 12, 13 años. Yo veía a mis jóvenes, yo los veía en eso, los veía ahí.
En otro momento de la historia de la iglesia, cómo era impensable filmar un culto o era impensable usar las redes. Esto es algo que nos trajo la pandemia y que yo le doy gloria al Señor. Hace años habían predicadores que decían que el internet era diabólico. Y yo lo digo con respeto. En su momento quiero decirle que era válido eso que ellos decían. Pero recuerde que las cosas con Dios van moviéndose, ¿no? Recuerde, y esto es un principio que yo quisiera dejarle sembrado a usted que le va a servir muchísimo, si me lo permite. Dios no cambia. Dios es que inmutable. ¿Qué significa la palabra inmutable? Que Él no ¿qué? No cambia. Pero aunque Dios no cambia, el método sí cambia. Cuando el pueblo estuvo en el desierto, el pueblo de Israel estuvo en el desierto, esto lo vamos a ver esta semana un poco más profundo. El Señor le dijo a Moisés, Dios estaba bravo con la gente, así que vino una plaga de serpientes que mordían a los hebreos, serpientes ardientes, y la gente moría. Y extrañamente, porque son de esas cosas raras de la Biblia, Dios le dice a Moisés que haga una serpiente de bronce y que la ponga en alto. Y que todo el que fuese mordido por una serpiente mirara a la serpiente de bronce y quedaría sano. Y así ocurrió. A esa serpiente le llamaban Neustán. El nombre que se le dio a la serpiente fue Neustán. Sirvió para el periodo de Moisés, sirvió para el tiempo de los israelitas en el desierto, se usó allí. Pero usted nota después que en el templo, habían pasado 400, 500 años, todavía en el templo tenían a Neustán. O sea, ya eso no estaba, ya había caducado, ya no servía, pero todavía lo tenían en el templo. Entonces yo le quiero decir que hay cosas que en nuestra época funcionaron. Yo no puedo salir a evangelizar como evangelizábamos en mi época. ¿Cómo evangelizamos en mi época? Cogíamos un micrófono, poníamos unos bafles o tomábamos un megáfono y comprábamos tratados, un poco de tratados, y entonces nos íbamos a un parque y repartíamos o nos íbamos puerta a puerta. Eso ya no funciona hoy. No funciona en la medida que funcionó en algún momento. Entonces, a los jóvenes nosotros tenemos que mostrarles que hay otras alternativas. Hay que saber poner ¿qué? Una carnada diferente con los jóvenes. Yo no puedo negar que hay géneros de música que a uno no le gustan, pero que a ellos les gusta. Entonces yo prefiero que el joven escuche reggaetón cristiano a que escuche reggaetón mundano, ¿sí? Entonces a veces somos nosotros los que no sabemos cómo sacarlos de esa corriente. Entonces los jóvenes dicen, no, pero es que yo me convierto y ¿qué escucho? Difícilmente a un joven le va a gustar Marcos Witt, que nosotros sí somos de Marcos Witt, o Juan Carlos Alvarado. Los que llevan más de 20 años saben de quién estoy hablando. Entonces hay formas de sacarlos del mundo, mostrarles que en Dios hay todas las opciones para que seas feliz verdaderamente, para que tu vida sea transformada, para que haya un cambio radical en ti y que la transición es menos traumática de lo que se espera. Por ejemplo, hay gente que invita a alguien al culto y comienza con los ayes, ¿no? Cuando en Apocalipsis dice, ay de aquellos que esto, ay de los otros, los ayes. No puedes hacer esto, no puedes volver. Ya sabes que si vienes a la iglesia tienes que dejar a esas niñas. Ya sabes que no les hables de eso. Llévalos a que se enamoren de Dios, que conozcan ese amor hermoso del Señor, y te vas a dar cuenta que cuando alguien se enamora, todo fluye. No hay necesidad de empujarlos, no hay necesidad de amenazarlos, no hay necesidad de manipularlos, no hay necesidad de nada malo. Así que es el amor lo que nosotros tenemos que predicar. ¿Cómo sacamos la gente del mundo, del sistema de mentira? Pues vamos a ponerles una carnada, si me permite la expresión, como para que entendamos cómo funciona esto. Una carnada correcta. No utilice engaños. No, muchos fueron engañados. Aquí en Colombia hubo una época donde se hacían retiros espirituales. Y eso estuvo de moda y eso se llamaban encuentros. Entonces todo el mundo, ¿y vos cuánto vas a mandar a encuentro? No, que yo tengo 20, que yo tengo 30, que yo tengo 10. Mucha de esa gente fue engañada. Muchos de ellos le dijeron, ve, te pago un campamento. ¿Querés ir a un campamento? Ah, sí, te pago un paseo. ¿Cuál paseo? Apenas llegaba ya había liberación, habían gritos, habían cosas. Mucha de esa gente fue engañada. Uno no engaña a nadie.
De hecho, el Señor Jesús, cuando la gente lo quiso seguir, Él les puso todo claro. ¿Ustedes me van a seguir? Ok. Los requisitos son estos, estos y estos. Les va a costar esto. Tienen que tomar su propia cruz. Tienen que negarse a sí mismos. O sea, Él les habló siempre con la verdad y con claridad. Entonces, para sacarlos del mundo, yo tengo que mostrarles y decirles, mira, en el mundo nunca vas a ser feliz. Pero en Dios te ofrezco esta alternativa. En Dios vas a poder ser verdaderamente feliz. Y ahí es donde yo me convierto en sal y ahí es donde me convierto en luz. La sal, ¿por qué era tan importante? La Biblia dice que nosotros somos la sal y somos la luz. Lo hemos hablado hasta el cansancio. La sal preserva la carne. Recuerde que en Palestina había un gran lago, el lago de Galilea, pero era tan grande su extensión que se conocía como el mar de Galilea. Ese mar fue el que cruzó el Señor para ir a liberar al endemoniado Gadareno. El Señor no cruzaba el mar Mediterráneo, que es el mar que separa Europa, que separa Asia y que separa África. Ese mar no lo cruzaba el Señor, él cruzaba era el lago de Galilea, pero es un mar por la extensión. Recuerde que Mediterráneo, medio, tierra, en medio de la tierra. Entonces ese no lo cruzaba el Señor. Ahora, ¿qué ocurría aquí? Como no había forma de refrigerar la carne, se utilizaba la sal. Y la sal era costosa al punto que a la gente le pagaban con sal en algunos lugares. De ahí proviene la palabra ¿qué? Salario. ¿De dónde? De la sal. Entonces el Señor dice, tú eres la sal. ¿Qué hago yo como la sal? Yo estoy en un mundo, estoy en una corriente que ya salí de allí, pero que pertenezco a un mundo, a un sistema, y yo impido que ese sistema ¿qué? Se pudra. Mire qué glorioso. ¿Sabe una cosa? Usted es un estorbo para Satanás, para sus secuaces, para sus súbditos, para que esta tierra ¿qué? Se pudra. Usted es un estorbo. Y gloria a Dios, porque cuando eres un estorbo, está haciendo ¿qué? Sal. Cuando yo soy un estorbo, cuando a mí en la empresa el soborno comienza, ¿no? Va pasando de puesto en puesto y llegó al cristiano y el cristiano dijo, no recibo soborno, no gracias, ahí les dañé a todos, les arruiné a todos su podredumbre. La palabra corrupción significa podrido. Cuando usted como cristiano no contribuye económicamente con un estanco, no contribuye económicamente con un motel, no contribuye económicamente con un antro de perdición, ¿usted está haciendo qué? Sal. Cuando usted toma su dinero y usted lo hace para extender el reino, para glorificar a Dios, ¿usted está haciendo qué? Sal. Cuando usted es una persona que tiene su pareja y la respeta y conviven, y aunque no son perfectos y a veces tiene sus inconvenientes, pero la gente entiende eso, la gente sabe que parejas perfectas no hay, y la gente a pesar de eso dice, mire ese par, mire, ahí van, mire, van juntos a la iglesia y mire qué lindo los domingos, cómo salen. Los mundanos nos ven los domingos madrugar al culto. Y ahí estamos siendo sal. El mundano no entiende cómo un domingo, si has madrugado toda la semana, como un domingo, sales bien vestidito, bien bonito y te vas a una iglesia. ¿Está haciendo qué? Sal. Pero la Biblia dice que tenemos que ser ¿qué? Sal. Cuando tú le das un consejo a alguien, cuando tú le impides que alguien se quite la vida o le quite la vida a otro, ¿tú estás haciendo qué? Sal. Cuando te subes en un taxi, este taxista está abrumado, está cargado, está triste, tú le das una palabra de aliento, de bendición, tú le hablas de un creador, tú le hablas de un mundo para él diferente al sistema que conoce, ¿está haciendo qué? Sal. Por eso quiero decirte que el mundo como tal nos odia. Y claro, con justa causa. Porque somos nosotros los que estamos impidiendo que esto vaya al precipicio más rápido de lo que va. De hecho, tenemos unos amigos pastores jóvenes y ellos viven en otra parte y cuando ellos, por ejemplo, se practican abortos en clínicas clandestinas, ellos se van con sus hijos, se van con una cinta en la boca, no van a agredir a nadie y se paran afuera de la clínica a orar con sus niños, a orar.
Los que trabajan en la clínica no están escuchando improperios, ni gritos, ni amenazas. No, ellos están orando, están desatando vida, están mostrando sus hijos. Y sabe una cosa, eso provoca incomodidad porque esa es la sal. La sal provoca cierta incomodidad donde hay corrupción. Entonces, somos la sal y somos también ¿qué? La luz. Ahora, escúcheme este concepto tan interesante. Dice Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice el Señor, yo he vencido el mundo. El sistema antidios, el Señor lo venció. ¿Dónde lo venció? En la cruz. ¿Cuál es la base del sistema antidios? Mantener la gente ciega, mantener la gente muerta espiritualmente, mantenerlos en desobediencia. Recuerde que el príncipe de la potestad del aire opera en los hijos de desobediencia. Entonces, el sistema antidios los mantiene en rebeldía, los mantiene en desobediencia, los mantiene muertos en sus pecados, los mantiene ciegos, ¿sí? Entonces el Señor, cuando fue a la cruz, todo lo que el mundo había establecido, el Señor lo vence. ¿Por qué lo vence? Porque Él venció la muerte. ¿Por qué lo vence? Porque nunca desobedeció. ¿Por qué lo vence? Porque nunca pecó, ni con los deseos de los ojos, ni la vanagloria del mundo, ni los deseos de la carne, nunca. Entonces el Señor en la cruz venció el mundo. Y eso es poderoso, ¿por qué? Porque cuando Él nos manda a nosotros al mundo, no nos manda para que el mundo nos destroce. Todo lo contrario, cuando el Señor nos manda a nosotros al mundo, el mundo nos teme porque ya fue vencido por aquel que nos respalda. Ya fue vencido. Entonces cuando yo entiendo eso, yo voy al mundo, yo no voy como víctima. Yo voy antes a conquistar, a arrebatar las almas, a traer almas, a rescatar. Voy como un enviado del Señor para traer a los que están ciegos, traerlos de su ceguera a que puedan ver, de su muerte a vida, de su pecado a la redención eterna. Eso es lo que hacemos nosotros. Pero a veces nos pasa lo contrario. Creemos que el sistema es más fuerte que nosotros. No, el sistema no es más fuerte que nosotros. Nosotros somos más fuertes que ese sistema. Pero el punto es que te lo creas. Ese es el punto. Porque la cosa está al revés. Vemos el mundo doblegando a la iglesia. No, la iglesia no puede doblegarse. La iglesia tiene que estar por encima del mundo. Por encima. A los cristianos primitivos los persiguieron y obviamente algunos los mataron, los aserraron, los tiraron al Coliseo romano y los devoraron los leones. Pero ¿sabe qué ocurría con la iglesia? Entre más los perseguían, más crecía. Al punto que Roma llegó a una conclusión. El imperio más poderoso llegó a una conclusión. Y hay un dicho que viene desde Roma. Si no puedes con tu enemigo, únete a él. Y los romanos llegaron a esa conclusión. Nosotros no podemos con los cristianos. Vamos a unirnos con ellos. ¿Sí? Ahí nace la Iglesia Católica Universal. Ahí comienza todo. Entonces, quiero decirte, cuando vas a rescatar a alguien, no es que nosotros vamos allá con todas las de perder. Todo lo contrario, escúcheme. Cuando usted va a rescatar a alguien, vas con todas las de ganar. Yo siempre agradeceré a un amigo mío de infancia, él se llama John Mario. Él conoció de Cristo primero. Y qué tipo más fastidioso para compartirme el evangelio. Iba a mi casa, me buscaba, tocaba la puerta, yo salía, le decía de todo, lo empujaba, lo amenazaba y volvía y tocaba. Ninguna convicción, con ningún tipo de religión. Déjame en paz. Pero el tipo hágale, y hágale, y hágale. Y en ese tiempo no había la tecnología que es tan fácil uno reenviar mensajes y aburrir a la gente a punta de mensajes. No, el tipo me buscaba. Y siempre estaré agradecido con él y Dios siempre lo bendiga a él por eso. Hasta que llegó un punto, al cabo de varios años, de tanto insistir que un día yo llegué a una conclusión. Yo dije, he probado esto, he probado lo otro, he probado aquí, he probado allá. He buscado la felicidad en tantas cosas.
pues qué más da ir a una iglesia y ya me quito este loco de encima y ya. Listo, ¿cuándo vamos? ¿Cuándo vamos? Listo, yo voy. Y yo fui y me sentí supremamente extraño y raro y levanté las manos y ¿qué nos van a hacer aquí? Cierre sus ojos y ¿por qué los tengo que cerrar? Y le quiero decir que la vida me cambió porque alguien fue y tenía la carnada para poderme atraer. Alguien fue y dijo, inténtalo. Si no te gusta, no vuelves. Y yo con tal de quitármelo encima dije, pues voy a intentarlo. Entonces, cuando yo voy a rescatar a alguien del mundo, yo tengo que ir pensando que el Señor me dirá qué hacer, ¿correcto? Dios te dirá cómo entrar, qué carnada utilizar. Yo hablo con los jóvenes y sabe una cosa, yo con ellos molesto, me río, trato de utilizar con ellos una forma de ser diferente. Yo trato de utilizar cuando hablo con la gente mayor una estrategia diferente. Cuando hablas con un comerciante, una forma diferente de presentar el evangelio, sin vender los principios. Vuelvo a aclararle. Los principios son los mismos. Nosotros no vamos a negociar la santidad, por ejemplo. Y a los jóvenes de la iglesia, este sábado les predicamos de santidad. Nosotros no negociamos los fundamentos, los principios, la doctrina, pero la estrategia tiene que ser otra. Entonces, en ese orden de ideas dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, ¿en el mundo qué encontramos? Aflicción. ¿Cómo se siente uno cuando uno le predica a la gente y no entiende, ni no entiende, ni no entiende? Y uno les habla, y les habla, y les habla, y les habla. Y cuando de pronto alguien te dice, ¿sí sabes quién se murió? No, ¿quién? Julano. Ah, y vos le has predicado. Ah, qué tristeza. A veces el mundo te va a dar aflicción. Y también cuando el Señor dice, en el mundo tendréis aflicción, nada peor que conocer de Dios y volver al mundo. ¿Sabe? Cuando una persona comete este error tan grave, el mundo lo despedaza. Cuando una persona militó en las cosas del Señor, estuvo sirviéndole a Dios, perteneció a un cuerpo, fue del reino de la luz y vuelve atrás, el mundo lo despedaza. El mundo no, si el diablo no tiene misericordia de sus propios ángeles, de sus propios demonios, no tendrá el más mínimo asomo de misericordia con un cristiano que se volvió carnal o que se alejó de Dios o que retrocedió o que volvió al mundo. Por eso, segunda de Pedro capítulo 2 versículo 20 dice, ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo. Me gustaría muchísimo que usted subrayara esto. ¿Qué nos pasó a nosotros? Nos escapamos de las contaminaciones del mundo. ¿Cómo está el mundo? Contaminado. ¿Cómo está el mundo? Contaminado. ¿Cómo está la gente del mundo? Contaminada. Para mí es muy triste un sábado en la noche. Normalmente los sábados siempre estamos cuadrando todo lo del culto del domingo y es un tiempo para nosotros. Yo no acepto salidas los sábados en la noche. Es de estar en la casa, es de estar orando, es de estar preparándonos. Pero es muy triste, aquí en Colombia hay un programa de humor los sábados. Es muy triste que ya en el humor hayan cosas de doble sentido. Que no sea un humor sano ni limpio, sino que tengan que meter algo de doble sentido. ¿Sabe una cosa? La Biblia dice, nosotros nos escapamos. Vuelve a leerlo conmigo. Ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo. Ahora, ¿cómo yo saco a la gente? ¿Cómo salen de allá? Aquí este pasaje me da la respuesta. Por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué saca a la gente de esa corriente? Lo leímos en estos días, el corilio en los ojos. ¿Qué es el corilio en los ojos? Es la palabra de Dios. ¿Cómo se saca a la gente allá? Por medio del conocimiento de nuestro Señor, ¿qué? Jesucristo. ¿De quién tenemos que hablar? De Jesús. ¿A quién tenemos que exaltar? A Jesús el Señor. ¿A quién tenemos que poner en alto? Al Señor Jesús. Hablémosle al mundano de Jesús. Oremos, Señor, que se caigan los velos, que pueda ver, que pueda entender, que pueda ser rescatado de esa corriente. Ahora, dice la Biblia, fueron rescatados por medio del conocimiento de nuestro Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas,
son vencidos enredándose. ¿Qué posee el sistema anti Dios? Esto, enreda a la gente, la enreda. Es como caer en un río de lodo, de esos que bajan con palos, en una creciente súbita que es lleno de lodo, la gente difícilmente está agarrada de algo. Enredándose de nuevo, son vencidos, dice la Biblia, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Esto lo dice también cuando los demonios salen del hombre. El estado de esa persona va a ser peor que antes de haber conocido de Cristo. Porque mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pues les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve al vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno o en el lodo. Entonces, para nosotros el mundo no es una opción, escúcheme. Hay gente tan inmadura que las cosas no se le dan y se enojan con Dios, ¿no? Ah, no, entonces yo no vuelvo a la iglesia, yo no vuelvo a leer la Biblia, yo no vuelvo a orar. Y comienza poco a poco otra vez a florecer cosas, a aparecer cosas. Y mi hijo, mañana vamos a ir al culto. No, mi amor, quedémonos en la casa descansando. ¿Verdad, mi hijo? Sí. Hace día no nos tomamos un tiempo para nosotros y comienzan a disfrazar cosas. Y luego, mi amor, vamos a ir al culto este fin de semana. No, mi amor, yo soy muy cansado. Luego vamos a verlo virtual. Virtual, ¿qué cuento? Se quedan dormidos, no ven nada. Luego el tipo le dice a ella, mi amor, hace tiempo no salimos, te quiero invitar. ¿Por qué no nos vamos a un bar? Y comienza otra vez a dejarse enredar por el mundo. ¿Sabe qué dice la Biblia? Mejor hubiera sido nunca haber conocido que conocer y volver atrás. Porque ¿qué vas a encontrar en el mundo? Te voy a decir qué vas a encontrar en el mundo. Aflicción, dolor. En el mundo vas a encontrar sufrimiento. En el mundo se pierde la paz. En el mundo se pierde la esperanza. En el mundo se desaparece la lealtad y aparece la hipocresía en el mundo. El sistema está diseñado para eso, para ser hipócritas, ¿sí? Para ser crueles, para ser manipuladores, para ser personas a veces sin escrúpulos. Entonces nosotros que ya estamos libres de eso, nos volvemos a dejar enredar corto y a nulo. En el mundo seguramente se va a pasar muy mal, muy mal. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción. Yo quiero decirle esto, no permita que el mundo te vuelva a atraer. No lo permitas. Una persona no se va para el mundo de la noche a la mañana. Comienza a ver cosas. En la casa antes se escuchaba alabanza. Ah, no, ahorita se escucha Mar Anthony. En la casa poníamos enlace o poníamos predicas. No, ya ahora vamos a poner series y vamos a poner Harry Potter y vamos a poner... Y comenzamos a dejar que el mundo vaya entrando y vaya entrando. Mire, no vuelva a zambullirse donde el Señor lo rescató. No lo vuelva a hacer. Le quiero contar que allá usted no va a encontrar absolutamente nada de lo que usted cree que hay. Fue lo que le pasó al hijo pródigo. Se fue de la casa, estaba bien, vivía bien, comía bien, dormía bien, era amado y se fue. Y se fue. De la iglesia nosotros, varias personas se han ido por múltiples razones, muchas. Y yo siempre le digo a Dios, Señor, nosotros no somos perfectos, pero ayúdanos como pastores a cometer la menor cantidad de errores posibles para que la gente no se tenga que ir por nuestros errores. Y sabe una cosa, nos ha pasado muchas veces que hay gente que se va porque en su corazón ya obtuvieron lo que ellos llegaron buscando a la iglesia y ahora se van. Y esto es un error tan grande. ¿Por qué? Porque si tú fuiste buscando un milagro y lo tienes, te vas de la iglesia, te vas del Señor, vuelves al mundo, lo más seguro es que ese milagro que obtuviste en la presencia del Señor, lo vas a perder. Lo vas a perder. Cuando el Señor sanó al paralítico de Betesda, le dio una clave, le dijo, vete y no peques más para que no te acontezca una cosa peor. Mire la letra pequeña de la sanidad. No peques más. Y a veces uno encuentra gente que va a la iglesia, obtienen, y lo primero
O sea, en la iglesia uno los veía piadosos y llorando, y sí, Señor, te amo, y cuenta conmigo, y yo iré, envíame a mí, y todas esas cosas que forman parte de nuestra cultura cristiana. Y apenas les llegó la bendición, lo primero es, lo que yo no podía hacer en el mundo, ahora sí lo voy a hacer porque tengo la plata para hacerlo. Porque tengo el dinero, porque ahora tengo la empresa, porque ahora tengo la posición, porque ahora tengo la mujer que quería tener, porque ya tengo el hombre que quería tener. Y se alejan de Dios y se enredan en el mundo. Entre las despedidas curiosas, una pareja una vez se acerca y me dicen, pastor, me pidieron una cita, pastor, nos venimos a despedir. Y yo, ¿qué? Y la despedida fue más o menos así. Pastor, queremos darle gracias a Dios porque aquí en la iglesia nosotros llegamos a punto de separarnos, nuestro hogar se organizó. Aquí en la iglesia nacieron nuestros hijos. Aquí en la iglesia prosperamos, compramos un carro, compramos una propiedad. Pero nos vamos. Y yo me quedé pensando y yo les dije, esto es como si un esposo dejara a su mujer y le dijera, te dejo porque eres buena mujer, porque me eres fiel, porque no me respetas, porque no me maltratas, porque me tienes todo a tiempo. O sea, es contradictorio eso. Pero en el fondo, ¿qué había? ¿Ganas de qué? De mundo. Entonces se me arregló la vida en Dios y el mundo está ahí todavía esperando. Escúcheme, la Biblia dice, mejor le sería nunca haber conocido que después de haber conocido volver atrás. Y pone un proverbio, el perro que vomita y se come el vómito, o el cerdo que es bañado, queda impecable, y apenas el cerdo ve lodo, vuelve a tirarse en el lodo. O sea, peor todavía. El mundo no solo tiene atrapados a no creyentes, sino que el mundo también atrapó ¿a quién? A cristianos. Es un sistema peligroso, ¿no? Es un sistema que uno tiene que mantener claro las distancias. Yo no me voy a meter allá. Yo rescato gente, yo oro por gente, yo le predico a la gente, pero olvídate, hay cosas que yo no voy a permitir en mi vida. Hay cosas que yo no voy a permitir en mi vida. Una vez un pastor amigo nos dijo a nosotros, vamos a ir a saludar a unos hermanos de la iglesia. Y llegamos a una reunión familiar y estaban varios de los hermanos tomando. Y justo llega el pastor allí. Qué triste para él ver sus ovejas tomando así fuera en una reunión familiar. Nosotros tenemos que ser, ¿qué? Con lo del mundo, radicales. Escúcheme. Es que estoy tomando aquí entre primos y entre tíos. No, ponle el argumento que sea, estás tomando. ¿Eso glorifica a Dios? No. ¿Eso te hace más santo? No. ¿Eso te hace más a la imagen de Cristo? No. Entonces, ¿a quién estás fomentando en ese momento? ¿Al reino de la luz o estás fomentando el reino de las tinieblas? Ahora escúcheme algo muy curioso. Primera de Juan capítulo 4, versículo 4 dice, hijitos, vosotros sois de Dios, y dice, y los habéis vencido. ¿A quiénes hemos vencido? A los que están en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios, y vosotros, dice, los habéis vencido. Cuando tú vas, a veces nosotros los cristianos como que el chip que nos implantaron es, yo voy a entrar a esa empresa y todo el mundo me la va a montar, todo el mundo se va a burlar de mí, yo seré el hazmerreír de allá de la fábrica, de la planta, yo seré el bufón del lugar de trabajo, del local, yo seré el entretenimiento de todo. No. Nosotros no somos la burla del mundo. Nosotros no somos los payasos del mundo, con el perdón si hay alguien aquí que ejerce la profesión de payaso. No quiero ofenderlo. Nosotros no somos eso. Nosotros somos la luz, nosotros somos la sal. Y la Biblia dice, ustedes lo han vencido. ¿Han vencido a quién? Si usted lo lee más arriba, está hablando de personas que son anticristos, personas que se levantan en la corriente del mundo a hacer todo lo contrario que hizo Cristo en la tierra. Anticristos, aborrecedores de Cristo. Usted venció. ¿Sabe una cosa? Para la gloria de Dios, yo puedo decirle que soy un más que vencedor en el tema de las adicciones.
Y yo puedo sentarme con un grupo, y lo he hecho, y Dios me ha dado el privilegio de sentarme con un grupo de 20, de 30, 40 adictos en una fundación y predicarles y contarles y darles testimonio y decirles, yo estuve ahí, el Señor me rescató, yo soy más que vencedor y yo he vencido. O sea que en esa orden de ideas yo soy superior espiritualmente a los que están en el mundo. Yo he vencido. Para la gloria del Señor. Entonces a veces no predicamos porque es que nos van a coger de recocha, nadie nos cree, nos van a hacer bullying, no la van a montar. No, hermano, escúcheme, métase la convicción. Usted es un más que vencedor, usted venció. Ahora, ¿qué dice la Biblia? ¿Por qué vencimos? Un argumento más. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ok, eso es un argumento contundente. ¿Qué dice la Biblia? Mayor, la palabra mayor significa superior, es el que está en ti que el que está en el mundo. ¿A qué se refiere la Biblia con esto, pastor? ¿Quién está en el mundo? Ya lo vimos, que el mundo está bajo el control, el poder, ¿de quién? Del maligno, ¿correcto? ¿Quién es la máxima autoridad del mundo? El maligno, ¿correcto? Ahora, ¿qué dice la Biblia? Ustedes vencieron. ¿Por qué? El argumento es este. ¿Porque es que somos muy buenos? No. Ah, es que somos muy inteligentes. No. Ah, es que somos muy fuertes. No, ni siquiera eso. Ya vencimos porque sencillamente el que está en mí es mayor que el que está en el mundo, y el que está en mí ya venció al que está en el mundo en la cruz. ¿Correcto? En la cruz, Jesús, el Señor, venció a Satanás. O sea que cuando yo voy, no soy yo el que voy, sino el que está en mí, y ese es el que hace que yo venza al mundo, que yo venza lo que el mundo tiene para bloquear mi vida. Cuando se hace una liberación, y este fin de semana oramos y tuvimos liberación en la iglesia y tuvimos un tiempo muy lindo, cuando se hace una liberación, el demonio en realidad no se va por ti. Si bien es cierto que el que ministra una liberación tiene que estar en santidad, porque si no el demonio lo avergüenza. Ay, vivo en lo que andabas y que... O el demonio le pasa como los hijos de Exeba, que lo golpea o lo ahorcan. Nunca, jamás hasta el día de hoy un demonio a mí me ha golpeado. Nunca. Y le quiero decir el por qué. Primero, el mantenerme guardado delante del Señor para poder ministrar una liberación. Pero lo segundo es que yo entiendo que el demonio no se va por mí, se va por el que está en mí. Mayor es el que está en mí que el que está en ¿dónde? En el mundo. Entonces, cuando oramos por alguien que está en el mundo, oramos desde la mentalidad de la pérdida. No es que está en el mundo, es que está perdido, es que ya tiene un costal, es que hace días no vuelve, es que de todo lado lo saca. Mire, escúcheme, hay que cambiar eso. Nosotros, escúcheme cómo funcionan las cosas, nosotros somos los que afectamos el mundo. El mundo no nos tiene que afectar a nosotros. El mundo nos debe temer a nosotros. La gente del mundo nos tiene que tener miedo a nosotros. No, estoy hablando del sistema antidios. Por eso es que la Biblia dice que las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia. Prevalecer es resistir. Hades, infierno. No resiste las puertas del infierno cuando la iglesia se levanta y comienza a tumbar puertas. No tienen cómo. Escúcheme. No tienen cómo. Cuando usted se levanta, usted se empodera, usted dice, pues voy a orar por mi familiar y en el nombre de Jesús yo reclamo esa vida para Cristo, y todo velo y todo lo que lo esté dominando y toda influencia demoníaca, toda opresión, toda ceguera espiritual, todo lo que lo tiene muerto en sus pecados, y usted comienza a tomar autoridad y usted sabe que mayor es el que está en usted que el que está en el mundo, comienza a ver resultados. El versículo 5, el siguiente dice esto: ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Mire qué tremendo. ¿Ellos son de qué? Del mundo. El apóstol Juan está diciendo, ustedes han vencido, ¿correcto? Ustedes son de Dios y ustedes ya vencieron. Así comienza diciendo, vosotros sois de Dios y han vencido. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y luego dice, y ellos son del mundo, uno, por eso
hablan del mundo, 2, y 3, el mundo los oye. ¿A quién oye el mundo? A los que son del mundo. ¿Y los que son del mundo de qué hablan? De cosas mundanas. Se para alguien a hablar de brujería, de hechizos, de encantamientos, de riegos, de pócimas, y los mundanos lo escuchan. Pero el espiritual se va. El mundo oye a los del mundo que hablan cosas de qué? Del mundo. Pero recuerde esto, ya vencimos eso. Y después dice el versículo 6, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿En qué yo conozco qué opera en cada persona? Cuando yo hablo de Dios, ¿quién me oye? El que es de Dios. El que es de Dios me oye. Ahora, el que es de Dios también puede estar en la corriente. Claro. El que es de Dios puede estar ahí metido. El de Dios oye lo de Dios. El del mundo oye a los del mundo. Ahora, ¿qué hago yo? ¿Volverme mundano? No. Yo sigo como luz sacando mundanos de allá. La forma para agradecerle a Dios todo lo que ha hecho conmigo es que ayudando a que otros también puedan salir. Esta semana vamos a ver la conversión del apóstol Pablo. Vamos a ver cómo una persona puede estar en el mundo creyendo que está haciendo lo correcto, pero finalmente estaba haciendo algo muy malo. Y eso es lo que yo le digo a una persona sinceramente equivocada. Es sincera, pero está equivocada. Y vamos a ver también cómo opera precisamente el príncipe de este mundo y cómo bloquearlo. Cómo vamos a ir bloqueando y usted vaya orando por gente porque vamos a traer una cosecha importante y vamos a rescatar gente de las tinieblas y el Señor nos ayuda. Queda un minuto, vamos a hacer una oración y vamos a dar gracias. Padre, te bendecimos, te exaltamos, gracias porque nos permites estar acá, gracias por las redes sociales, gracias. Utilizamos armas que el enemigo utiliza para dañar, para contaminar, para influenciar, para lo malo. Nosotros las utilizamos para bien. Gracias, Señor, porque tú haces posible esta transmisión. Gracias por cada persona que le llegará esta transmisión a lo largo de los meses y años. Gracias, Señor. La gloria, la honra es para ti. Oramos por aquellos que van en esa corriente perdidos. Oramos, oramos, oramos. Y desatamos sobre ellos visión. Desatamos sobre ellos, Señor, luz. Declaramos que las vendas se quitan, los velos se rasgan. Declaramos que la ceguera se va. De pronto a ese que no haya querido venir, nos va a buscar. Nos va a pedir, quiero ir a la iglesia. Quiero ir al grupo que tú tienes. Quiero ir a esa casa de oración. Quiero que me prediques de la palabra. Señor, trae una cosecha abundante de almas. Y que cada una de esas almas pueda congregarse en un lugar de sana doctrina. Te damos gloria, honra a ti, alabanza, y a nosotros que ya estamos acá peleando desde la luz, nunca jamás permitas que retrocedamos. Tu palabra dice, si retrocediere, no agradará a mi alma. Nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición. Nosotros somos de los que avanzamos para vida eterna. Ayúdanos, Señor, a ser fieles, firmes, inamovibles, hasta el final de nuestros días. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, por medio de tu Espíritu Santo. Amén y amén.